Muy buenas noches con todos los presentes. Es para mí de bastante agrado poder compartir esta hora, ¿no? De tiempo con ustedes, hablando de un tema que nos apasiona mucho, ¿no? En este caso, el tema del agua. Y en este caso de manera mucho más específica, el tratamiento de los drenajes ácidos de mina, que hoy en día es una de las aguas residuales eh, que le genera más preocupación a las mineras, tanto en tiempo de operación y más aún durante el cierre de mina. Eh, y bueno, gracias a la empresa que está auspiciando este masterclass, SEO Academy, también le agradezco este espacio para poder compartir con ustedes esta hora de tiempo y bueno, seguramente muchos de los que están escuchándome también conocen del tema y al final seguramente también habrán algunas preguntas, algunas opiniones y esto es más pues una situación de eh, compartir, ¿no? Conocimientos, compartir experiencias y de esa manera nutrirnos todos, ¿no? Quien habla no es el dueño de la verdad absoluta, pero mi experiencia y el conocimiento que he podido adquirir en más de 15 años dedicados al tratamiento de aguas residuales de todo tipo, sobre todo en el tipo industrial, en lo que es el agua de procedencia minero-metalúrgica, y hoy en día ya dedicado también en estos momentos al agua residual doméstica también. Hoy en día soy el jefe de procesos de una importante planta de tratamiento que la vida, ¿no? Dios y bueno, y las situaciones han logrado que, o se han dado para que yo pueda lograr esto, ¿no? Y no me quedo ahí, sino me gusta compartir siempre lo que he conocido y lo que conozco y seguramente seguiré aprendiendo, porque el tema de aguas es un tema muy amplio del cual no terminaremos de aprender, ¿no? Siempre vamos a seguir aprendiendo. Bueno, el tema específicamente es tratamiento de drenajes ácidos de mina por el método de los HDS, High Density Slash, que en español significa lodos de alta densidad. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Bueno, ya Juliana me ha presentado. Primero, vamos a, digamos, situarnos, contextualizarnos en un drenaje ácido de mina. Entonces, lo primero que debemos entender es cómo se forma un drenaje ácido de mina para luego entendiendo la parte física y química de un drenaje ácido de mina, podamos nosotros luego plantear cómo tratar ese drenaje ácido de mina. ¿Cómo se contamina el agua cuando hay un drenaje ácido de mina? Vamos entonces a comenzar eso en primer lugar, ¿no? Bueno, como o como sabemos, una cosa es la actividad minera y otra cosa es la actividad metalúrgica, ¿no? Por eso hablamos de frentes minero-metalúrgicos. Muchos dicen, pero ¿por qué frente minero-metalúrgico? Que su frente minero ya cubre todo, ¿no? La parte de la minería tiene que ver con la exploración, la ubicación de yacimientos, la explotación del yacimiento, la extracción del mineral. Eso es lo que le toca a la minería, principalmente. Seguramente los ingenieros mineros me dirán cosas más específicas, pero digamos en forma general. Y ya la metalurgia es el procesamiento de esa roca, de ese mineral, para poder originar a partir de él un concentrado y si seguimos la línea, poder llegar a obtener el metal de alta pureza e incluso más adelante la metalurgia física nos permitirá obtener un material mucho más acabado, con un valor agregado, ¿no? Una herramienta, cables de ese metal, etcétera. Entonces, situados ahí, nosotros estamos dentro de lo que es, en el caso de drenaje de ácido de mina, tiene que ver con la parte de la minería, es decir, con la extracción del mineral, ¿no? Entonces usted dirá, pero cuando se procesa el mineral también se generan residuos, también se genera agua residual. Sí, pero a eso le llamamos relave minero. Es otro tipo de frente, otro tipo de agua residual que genera la mina. Pero cuando hablamos del drenaje de mina es un efluente que se va a formar debido a que la extracción del mineral se ha dado.
y que para la que extracción de mineral se haya dado, como vemos en la primera imagen inferior de la PPT, ha tenido que haber explosivo, ha tenido que haber voladura, ya sea en las minas a tajo abierto o en las minas de socavón, ¿no? Entonces, hay, esto es lo que es la voladura, que estamos viendo ahí en la imagen, hay perforación, ¿no? ¿Para qué? Para poder sacar el mineral. El mineral no está cerquita de nosotros, ahí está en el subsuelo. Algunas veces un poco más cerca, a veces más profundo. Generalmente cuando se toma una mina, se comienza con lo que está más cerca de nosotros, pero se va profundizando cada vez un poquito más, ¿no? Entonces, ese mineral, ese mineral está en el subsuelo, hay que sacarlo de ahí. Ese mineral es parte de una roca que por millones de años, ha estado, ¿no? Ha estado cubierta, ha estado sin tener contacto con el aire, sin tener contacto con el agua, sin tener contacto con el ambiente externo, sino que está en las profundidades de la tierra. Pero para la explotación minera, eso ha tenido que abrirse. Y esa roca que por millones de años estuvo encerrada, ahora sale y tiene contacto por primera vez con el aire, con el agua de la lluvia, e incluso hay algunas aguas subterráneas que afloran y también tienen contacto con ello. Y el agua, acuérdense ustedes que en este caso la roca ha sido quebrada, mucha de ella ha sido pulverizada, entonces el agua tiene más facilidad de disolverlo, ¿no? En ese caso esa roca. Usted dirá, pero la roca no la hemos sacado para procesarla. Claro, pero ¿qué ocurre? De toda la roca, por ejemplo, por poner un valor específico, un valor pequeño, si yo quiero obtener 1 gramo de oro en promedio, esto puede ser más o puede ser menos, dependiendo de la mina, pero por ejemplo, una mina de oro, si yo quiero obtener 1 gramito de oro, imagínense, 1 gramito de oro, ¿no? Más o menos tengo que tratar cuántas toneladas en promedio será. Entonces, 1 gramo de oro, más o menos tengo que tratar para 1 gramito de oro, aproximadamente, en un buen caso, en una buena situación, pongámosle 1 tonelada de mineral. O sea, el oro no es todo el mineral, el oro es parte de ese mineral, ¿no? Entonces, pero para yo obtener 1 gramito, 1 gramo, tengo que procesar 1 tonelada. Imagínense si quiero obtener 2 gramos, 3 gramos, 100 gramos, ¿no? Entonces debo trabajar con mucho mineral. Entonces, de todo ese mineral hay una parte valiosa, que es la que se procesa, que es la que llegas a obtener al final el oro de ahí. Pero hay una parte que no. Y esa roca que no se queda, se acumula, ¿no? Como lo vemos en la segunda imagen de la PPT, aquí donde podemos ver, pues, en este caso, voy a utilizar esto, ¿no? Donde podemos ver que acá la roca se ha acumulado, ¿no? ¿No? Se va acumulando, inclusive hay equipos, pues, equipos mineros que lo van acomodando, ¿no? Y esta roca, pues, va a estar expuesta por primera vez al agua, al aire, inclusive a la radiación solar, ¿no? Entonces, todo en su conjunto va a generar reacciones químicas, ¿no? O sea, esa agua es como que lava la roca, el agua de la lluvia va a llegar y esa roca. Usted dirá, pero ¿no puede haber alguna manera de taparlo para que no tenga contacto? Sí, en muchas mineras se hace, ¿no? En la gran minería, la mediana minería lo hace. Trata de taparlo con geomembranas, ¿no? Utiliza también lo que se conoce como la arcilla, ¿no? Parcelas de arcilla que van tapando, que la arcilla es, pues, no deja penetrar el agua, ¿no? No la deja percolar al agua. Entonces, son formas de que se hace, pero es imposible tapar tanto. O sea, siempre va a haber algo que no se va a poder tapar. Entonces, ese algo que no se va a poder tapar queda, ¿no es cierto? Queda ahí expuesto entonces a la lluvia, al aire, todo, y comienza a generarse reacciones químicas que vamos a explicar. Y aquí abajo está el resultado de eso, ¿no? Este es el drenaje ácido de mina. Como vemos, un agua que tiene una coloración marrón, amarillenta, naranja. Las tonalidades van cambiando, ¿no? Cuando el problema recién empieza, tiende a tener una coloración marrón. Cuando el problema, digamos, se agrava un poco, va a comenzar a tener una coloración naranja. Y llega un momento en que inclusive puede tener una coloración rojiza, ¿no? Entonces, eso es importante también decirlo.
Bueno, ¿cómo se forma entonces este drenaje ácido de mina? ¿Cómo se da ello? Bueno, aquí está lo que se llama el triángulo formador de drenaje ácido de mina. Yo necesito que la roca sea una roca sulfurada, que tenga sulfuro, ¿no? Y digamos, en lo que conocemos como las rocas sulfuradas, tenemos sulfuro de diversos metales, ¿no? De plomo, ¿no? La famosa galena, sulfuro de cobre y hierro, la famosa calcopirita. Las minas de cobre en el Perú, por ejemplo, principalmente tienen como mena la calcopirita. Tenemos sulfuros de zinc, ¿no? Sulfuro de cadmio, sulfuro de mercurio, el famoso cinabrio, ¿no? Entonces, todo eso está ahí en las rocas, pero de repente de todos los sulfuros, el que más destaca es el disulfuro de hierro, ¿no? Que es este de aquí conocido más como pirita, que es el más abundante sulfuro que normalmente encontramos, ¿no? En las rocas peruanas o en las rocas que es de cierta profundidad, no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? La famosa pirita. Entonces, esta pirita, aquí está en contacto con el oxígeno del aire, con el agua que lo va disolviendo, y mira lo que forma como reacción. Como resultado de esta reacción, se forma el ácido sulfúrico. Ahí está, H2SO4. Este es el que le da la acidez, ¿no? Este es el que le da la acidez. Y acá tenemos también que se va formando el sulfato ferroso, ¿no? Aunque en realidad esto, como está en el agua, está disociado. Está como iones hierro más 2 y está como ion sulfato. O sea, uno de los contaminantes más importantes es el sulfato anión, ¿no? El anión sulfato. Y también tenemos pues otros metales. ¿Por qué? Como la solución, la mezcla que se ha formado, mejor dicho, es ácida. Usted sabe que cuando un agua es ácida y yo suelto algo que tenga metal, lo va a disolver, ¿no? De repente recordamos en nuestra clase de química en el colegio o en la universidad, cuando el profesor o nosotros en el laboratorio teníamos en un tubito de ensayo un poquito de ácido clorhídrico o sulfúrico y soltábamos un clavito pequeño de hierro, ¿no? De inmediato, ¿qué hace? El ácido lo ataca, lo disuelve y desaparece ante nuestros ojos el clavito, pero no ha desaparecido porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y se transforma en qué? En hierro más 2. Ahora, como hay oxígeno que sigue oxidando, este hierro más 2 también se puede transformar en hierro más 3. Y de ahí que el color va cambiando, ¿no? Cuando es hierro más 2 tiende a ser marrón, ¿no? Cuando llega a ser hierro más 3 se torna más naranja, rojizo, ¿no? Y sobre todo si forma hidróxido, con más razón. Bueno, entonces acá está el sulfato y como tiene gran acidez comienza a disolver a otros metales y otros sulfuros. Habíamos dicho que las rocas, sulfuro aparte de sulfuro de hierro y sulfuro de plomo, entonces comienza a disolver también a plomo. Entonces también comienza a haber en el drenaje de mina plomo más 2, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los metales están disueltos tienen carga eléctrica, ¿no? Zinc más 2, ¿no? Cadmio más 2, que también es un metal muy, muy tóxico, el cadmio. Bueno, y uno de los metales más tóxicos, pues, que también aparece, es el mercurio, entre otros, ¿no? Entre otros metales. Aunque también, a pesar de no ser metal, aparece un no metal también constantemente acompañando, sobre todo porque hay algo que se llama arsenopirita, que hace que aparezca también el arsénico como parte de los contaminantes de un drenaje semi. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los principales contaminantes de un drenaje ácido de mina? En primer lugar, el ácido sulfúrico, ¿no? ¿Qué más? Los metales pesados, hierro, plomo, zinc, cadmio, mercurio, aluminio, etcétera, ¿no? ¿Qué más? El anión sulfato. ¿Qué más? El arsénico. Son los principales contaminantes del drenaje ácido de mina, ¿no? Y se van formando justamente de acuerdo a cómo también esto que se va acumulando se va infiltrando, ¿no? Vamos a ver que en una primera etapa el problema no es tan grande. ¿Por qué? Porque acuérdese usted que cuando vamos en el suelo yendo hacia el subsuelo, de la superficie hacia adentro, hacia el subsuelo, la primera capa que debe atravesar generalmente es una roca calcárea. Es un suelo calcáreo, es un suelo rico en piedra caliza. Entonces, si bien es cierto, puede generarse algunos drenajes ácidos, cuando el agua baña la piedra caliza y disuelve parte de ella, se genera un drenaje básico,
¿no? Entonces el drenaje ácido, en este caso, debido a que tiene el ácido sulfúrico, libera iones hidrógeno, pero el drenaje básico libera iones OH. Entonces de esa manera se neutraliza. Por eso es que normalmente cuando comienza esta situación, el pH del agua, que normalmente está entre 6 y 8, de un agua natural, ¿no? 6.5 y 8, ¿no? 6 y 8, dependiendo, comienza a bajar, ¿no? Comienza a ser 5.8, 5.5. Por eso usted que cuanto más baja el pH es porque hay más iones hidrógeno. Y si hay más iones hidrógeno, baja más el pH, baja, generando mayor acidez. Entonces, ¿qué pasa? Este pH va a ir bajando, ¿no? Vamos a llegar a 6 perdón, 5.8, 5.5, 5. Hasta ahí todo está, digamos, de alguna manera con la piedra caliza se controla. Pero esta piedra caliza se va a ir desgastando porque se va disolviendo, ¿no? Y llega un momento que desaparece esa capa de suelo y ya nos encontramos frente a una capa de sulfuros. Y los sulfuros, pues, como ya explicamos, es lo que genera la mayor acidez. Y al ya no haber piedra caliza, no hay quien lo neutralice, entonces ese pH sigue disminuyendo más, ¿no? Sigue disminuyendo, se convierte en pH 4.8, 4.5 y sigue bajando. El problema, según los especialistas, comienzan a decir que ya hay un problema de drenaje semina cuando el pH es menor a 4.5. ¿Por qué consideran eso? Porque a ese pH, pues, no existe ya vida acuática alguna, ¿no? Si el agua llega a ese pH, en esa agua no puede ya vivir ni un renacuajo, ¿no? Entonces, muchos ríos que se han contaminado con drenaje semina, como vamos a ver en un momento, tienen problemas de que ya no hay peces, ya no hay una riqueza hidrobiológica, ¿no? ¿No? Bueno, y para ver la situación, que no es cualquier cosa, un drenaje se mina y que ha generado diversas situaciones, estoy colocando, antes de entrar ya al tratamiento en sí, un caso emblemático en el Perú, ¿no? Fue uno de los casos más importantes del Perú y que también hasta en el mundo se estudiaba y digamos, era un ejemplo de caso interesante de drenaje hacia mina, que es el del túnel Kismi, ¿no? Como usted puede ver aquí, se le llama túnel Kismil a un túnel, acá se ha generado un túnel. Lógicamente que esto está cerrado, pero abajo hay una zanja, ¿no? Hay una zanja y en esta zanja, pues, por aquí corre los drenajes ácidos de mina de la zona de Morococha. Esto no es reciente, esto se creó en el año o se construyó, mejor dicho, en el año de 1928. 1928. Y por más de 80 años, ¿no? Estos drenajes iban por este túnel y salían por acá, como usted puede ver, este es el color característico de un drenaje ácido, hacia la zona del río Yauli, y que lo vemos aquí en esta parte, ¿no? Miren la diferencia de coloraciones, el agua del río y el agua de un drenaje hacia mí, ¿no? Como ya había dicho, este color anaranjado ya nos hace ver ya hay un problema importante, un problema ya de un ácido, más o menos, esto debe tener un pH, este drenaje para esta coloración aproximadamente debe tener un pH de 3 más o menos, ¿no? 3 o un poco menos. Entonces, cuanto menor es el pH, no se olvide, más ácido es, ¿no? Entonces, ahí justamente este drenaje semina ya no llega al río Yauli desde el año 2010, desde el 2010, ¿no? O sea, del 2000, si usted saca su cuenta, 1929 al 2010, son más de 80 años, ¿no? Donde se ha ido todos los días los drenajes ácidos de mina de la zona de Morococha, llegaba al río. Lógicamente, hoy en día este río no existe vida acuática en este río Yauli, ¿no? Y no solamente eso, sino que este río es un afluente del río Mantaro. Entonces, ¿qué pasa? La gente, los que viven, los pobladores en estas zonas, lamentablemente han tenido esas experiencias y que se han ido contando de generación en generación. Y el agua no es un problema solamente químico, no es solamente un problema de ingeniería, sino es un problema social. Entonces, cuando tú pones en riesgo el agua para ti y para tu familia, comienza a generarse los problemas. Y lo peor de todo es que ahora, las mineras que ahora están viniendo,
son mineras bastante responsables. Son mineras que vienen con una alta tecnología y que este tipo de sistema no necesitarían enviarlo de esa manera al río. Pero lamentablemente, mucha gente, inclusive asusadores, aprovechan estas situaciones, ¿no? Bueno, pero al margen ya de esto que se sabe que es un problema, eh, lo que ocurre es que ahora esto se puede solucionar. Hoy en día existen tratamientos. El año 2010, gracias a la minera Chinalco, que comenzó a operar en el Perú, como una especie de parte del contrato que ellos hicieron, se comprometieron a hacer en este caso, la planta de tratamiento, ¿no? Iba a ser años antes, pero hubo un problema de una zona donde tenía que pasar la planta que no era de la minera Chinalco, sino de otra empresa, y ahí hubo una situación ahí que demoró demoraron en ponerse de acuerdo, pero felizmente ya es una realidad, y bueno, y lo vemos ahí, que ya no va a haber esto, al menos en esta zona. Pero hoy en día el gran problema no es la minería grande, mediana, ¿no? Sino es la minería artesanal, la minería ilegal, más aún todavía, que hace llegar este tipo de drenajes, ¿no? Al río también, no solamente ya en el túnel Quismin, sino en otros puntos. Ya el túnel Quismin ya no genera drenajes, pero hay otros puntos como lo vamos a ver en un video que voy a pasarles dentro de un momento. Bien, justo aquí está el video. Vamos a ponerlo y su atención, por favor, para poder comprender la situación del drenaje, ¿no? Espero que se pueda escuchar bien. Me avisan si es que por haber no se escucha. ¿Sí se escucha? Ingeniero, disculpe, no se logra escuchar. Mm, no se escucha el Puede video. dejando de compartir la pantalla y cuando vuelve a compartir, seleccionar solo la pestaña donde está el video. Ya, ok. Ahí me avisan. Estamos viendo la pantalla, ingeniero. Todavía no está el video en play. ¿Ahora sí? ¿O Mm, tampoco? Todavía no se reproduce. No sé si quizá lo puede abrir en una pestaña en Google desde YouTube y allí comparte Ya, solo esa pestaña. ya y lo estaba haciendo directo para evitar tiempo la PPT, pero vamos a poner en YouTube. Ya, voy a compartir.
Construido en el año 1929, el túnel Kingsmill fue utilizado. ¿No sé si se puede escuchar? Sí, se logra escuchar, ingeniero. Ah, qué bueno, gracias. Disculpen al contrario la demora, sino que es gajes de la tecnología. 1929, el túnel Kingsmill fue utilizado durante más de 70 años para descargar las aguas residuales de la explotación minera de aquel entonces en el río Yauli, a un caudal aproximado de 1.1 metros cúbicos por segundo, convirtiéndolo así en uno de los efluentes de agua ácida más grandes del Perú. Como parte del proyecto Toromocho y con una inversión de más de 44 millones de dólares, Minera Chinalco Perú asumió voluntariamente el compromiso de construir una planta para el tratamiento de las aguas del túnel Kingsmill y eliminar así 7 décadas de contaminación que no fue generada por Minera Chinalco Perú. La nueva planta de tratamiento de aguas ácidas del túnel Kingsmill está ubicada en el distrito de Yauli, a una altura aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Como en muchas obras de este tipo alrededor del mundo, esta planta utiliza un proceso de lodos de alta densidad, conocido como HDS por sus siglas en inglés, el cual remueve los metales y sólidos aumentando su densidad para luego ser separados. El proceso de depuración, llevado a cabo por Minera Chinalco Perú, convierte las aguas contaminadas en aptas para uso productivo. Hoy en día, la planta opera cumpliendo con el compromiso asumido por la empresa en 2006 y con los parámetros aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, los más exigentes del país. La planta de tratamiento de aguas ácidas del túnel Kingsmill representa una de las más grandes del mundo en su tipo, con capacidad para tratar hasta 1.4 metros cúbicos de agua por segundo. De esta manera, Minera Chinalco Perú no solo contribuye con la limpieza del río Yauli, sino que además ayudará a mantener el equilibrio ecológico de la zona de influencia y la salud de sus pobladores. Es importante tomar en cuenta que el río Yauli, cuyo caudal es de aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo, recibe del túnel Kingsmill un caudal aproximado de 1.1 metros cúbicos por segundo. Lamentablemente, a lo largo del cauce de este río se vierten aguas contaminadas provenientes de otras fuentes de diversa índole, afectando en forma importante la calidad de las aguas del río Yauli y consecuentemente las del río Mantaro, el cual tiene un caudal aproximado de 100 metros cúbicos por segundo. Es decir, a pesar de que Minera Chinalco Perú ha cumplido con su compromiso de limpiar el agua proveniente del túnel Kingsmill, esto no implicará necesariamente la solución definitiva de los problemas de contaminación del río Yauli, y menos aún del río Mantaro. Somos la corporación minera líder de metales no ferrosos de China y estamos aquí para poner en marcha el proyecto cuprífero más importante del Perú, con una inversión de 2.200 millones de dólares. Primero, el cuidado del medio ambiente. Después, las operaciones mineras. Somos. Y acá también como se hablaba en ese momento de No. Y de la esa planta. manera, el río Yauli, como el río Mantaro, pasan a tener mucha mayor limpieza, que a lo largo de 80 años venía envenenando esto, malogrando nuestra ganadería, malogrando nuestra agricultura, porque ahora en el mundo se exige mucho más calidad del agua para los productos que se compran. Esto va a ser, como me comprometí al comienzo del gobierno, un aporte importante a la agricultura, especialmente de la zona y del valle del Mantaro, que es tan rico, pero que perdió sus truchas, perdió sus especies ictiológicas y perdió la calidad de sus productos, regados con un agua que era sospechosa de estar envenenada, no tenía el nivel, el rango que debería tener. A partir de ahora sí,
Y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en repoblamiento de truchas en el Yauli, en el Mantaro, para primero crear trabajo, en segundo lugar contribuir a la alimentación y dar más calidad a nuestros productos. Existía también la posibilidad de que esta agua tratada, una vez vertida al río, pueda ser potable también para la población. ¿Qué es lo que faltaría, señor? Naturalmente una planta potabilizadora, porque es un agua que puede servir para la agricultura, para la crianza de peces, de ranas, pero para que la consume el ser humano ya hay que darle un tratamiento adicional. Puede hacerse, y seguramente tendrá que hacerse para darle más agua, mejor cantidad de agua a las poblaciones de las riberas del Yauli, y en su caso, una vez que caiga el Mantaro, lo haga tratada y limpia a las poblaciones del inmenso Valle del Mantaro, que le garantizo, con esta agua limpia va a cobrar un valor ecológico, medioambiental formidable. Bien. Se compartir la diapositiva nuevamente. Bien, entonces ahora sí vamos a lo que nos atañe el día de hoy ya con esa introducción. Bueno, primero debemos de ver cómo es un tratamiento convencional para un drenaje ácido de mina, ¿no? Podemos decir que este tratamiento comúnmente se le llama el tratamiento por alcalinización, oxigenación, ¿no? Alcalinización, oxigenación. La alcalinización, ¿qué hace? El pH del agua, que está en pH de 2, 3, 4, se eleva a valores más neutros, ¿no? Aunque para el tratamiento a veces hay que llevarlo un poco más de lo neutro, ¿no? Cuando hablamos de un pH neutro, recuerda usted la escala del pH, es de 0 a 14, a 25 grados Celsius, en el medio 7 es la escala, el pH neutro. Entonces, si pasa el 7, es básico. Si está por debajo de 7, es ácido. Cuanto más se aleja del 7, o sea, más chiquito es más ácido, ¿no? Cuanto mayor es más básico, ¿no? O sea, más o menos hacemos una escala, ¿no? Más o menos acá está el 7, ¿no? Aquí está el 0 y aquí está el 14. Entonces, nosotros cuando tenemos un drenaje de mina estamos por acá, ¿no? Más o menos por acá, un pH de 2.5, por ejemplo. Muy ácido, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es agregarle cal, ¿no? Para que pueda aumentar el pH. Más o menos se le aumenta hasta 9 o 10 para el tratamiento. Pero al mismo tiempo que se aumenta el pH, también se airea, ¿no? Como podemos ver acá. Este es el drenaje ácido de mina, ¿no? En inglés, sus siglas AMD, ¿no? La cal hidratada, que es la cal hidratada, es el hidróxido de calcio. O sea, primero hay que preparar hidróxido de calcio. Para eso normalmente las plantas tienen una etapa previa, una planta aparte que prepara la cal, ¿no? Porque la cal normalmente de las firmas químicas llega como óxido de calcio, sólido, pero óxido de calcio. Entonces, en las plantas se mezcla el óxido de calcio con agua. Hay una reacción química que forma esto que se llama hidróxido de calcio o cal hidratada. Entonces, ¿pero para qué es eso? Para poder generar ya el hidróxido que va a neutralizar al ácido. Acuérdense que el principal contaminante, y a veces me dicen muchos contaminantes, pero se olvidan del principal. El principal contaminante de un drenaje de semina es el ácido sulfúrico. A veces me dicen metales pesados, arsénicos, sí, son otros, pero el principal es el ácido sulfúrico. Entonces, con la cal vamos a aumentar el pH, vamos a neutralizar la acidez, ¿no? Y con la aireación vamos a oxidar a los metales pesados. ¿Por qué? Porque los metales pesados, para poderlos yo quitárselos del agua, tengo que hacerlos precipitar. Tengo que hacer que esos metales que están disueltos, porque están normalmente disueltos en el agua, puede haber algunos polvillos por ahí donde haya metales pesados en forma de óxidos o de otro tipo que no estén disueltos, pero normalmente está disuelto, por eso que tienen carga. Entonces, al estar disueltos estos metales pesados, la única manera de sacarlos del agua es hacerlos que ya no estén disueltos y precipitarlos, ¿no?
Entonces, ¿cómo se hace eso? Oxidándolos a los metales pesados. Por eso se airea. Entonces, al airearlo y al aumentar el pH y estar en un medio básico, los metales pesados forman hidróxidos. Por ejemplo, se forma el hidróxido de hierro. Entonces, el hidróxido de hierro va a estar ahora presente en el agua, pero al irse formando el hidróxido de hierro FOH3, necesitamos algo que lo ayude a precipitar rápidamente, a caer rápidamente. Y ese algo es el floculante, ¿no? Que ayuda a que las partículas que están muy pequeñitas disgregadas se aglomeren, formen un floc, ¿no? Y caiga ese floc por gravedad. Después está el sedimentador y los lodos a disposición, ¿no? O sea, porque en el sedimentador, la parte de encima es el agua clara que va a salir y aquí están los lodos. ¿Qué cosa hay en estos lodos? Metales pesados, principalmente plomo, cobre, hierro, ¿no? Níquel, cadmio, mercurio y también, pero también hay arsénico, ¿no? Que también acompaña normalmente. Entonces, por eso dice acá, ¿no? El llamado tratamiento convencional de drenaje semina, llamado también tratamiento por alcalinización, oxigenación, consiste en tratar el drenaje semina con 3 objetivos: neutralizar la acidez, remover metales pesados haciéndolos precipitar y oxidar el arsénico logrando también su precipitación, ¿no? Y para eso nosotros necesitamos pues tener eso en cuenta. Pero usted dirá, ¿y dónde salió esa solución, no? Bueno, es una investigación de muchos años, ¿no? Esto cuando surgió ya, si bien es cierto, se trabaja por mucho tiempo, pero esto tiene su base en el famoso diagrama de Purwitz, ¿no? Conocido también como diagrama ORP-pH, ¿no? Este es un diagrama de Purwitz, ¿no? Es un diagrama donde tienes el voltaje o potencial de oxidorreducción, que está en milivoltios o en voltios, y acá está el pH. Como yo les dije, el pH va de 0 hasta 14. Entonces, aquí estaría el pH 7. ¿Qué significa esto? Que si yo trazo una vertical, ¿no? Yo trazo una vertical, toda esta área, si yo pinto todo esto, sería una zona ácida o básica. Lógicamente que una zona ácida, porque el pH es menor a 7, ¿ves? Aquí está, pH demasiado ácido, ¿ves? Esta zona es ácida. Si yo trazo aquí una vertical, ¿no? Todo lo que está hasta acá es ácido. Y todo lo que está acá, toda esta zona de aquí, ¿no? Que estoy ahorita pintando, es una zona básica. Es, digamos, una forma de poder ver esto que estamos trabajando, ¿no? Entonces, ahora, pero así como puedo trazar una vertical, también puedo trazar una horizontal, ¿no? También puedo trazar una horizontal. Entonces, si yo trazo la horizontal, sería aquí, en el 0 voltios. Ah, o sea que quiere decir que hay 0 y hay positivos, claro. Todo lo que está hacia arriba es positivo. Potencial de oxidorreducción positivo, o potencial redox, le dicen algunos, positivo, lo que está abajo negativo. O famoso ORP, ¿no? Que algunos le llaman. Entonces, si es positivo, significa que esa zona es una zona oxidante. Que si yo coloco alguna especie química, lo que va a hacer ese medio ambiente donde está, lo va a oxidar, ¿no? Por ejemplo, el hierro más 2 que está aquí, si yo elevo el potencial, lo transformo en hierro más 3, ¿eh? Aumenta su potencial. Pero si disminuiría, el hierro más 2 se reduciría a hierro sólido, ¿no? Entonces, esta es una zona donde no hay oxidante, al contrario, existe un medio reductor, le dice. Dicho de una manera más sencilla, ausencia de oxidante, por ejemplo, ausencia de oxígeno. En cambio, hacia arriba hay abundancia de oxígeno. Por eso oxigenamos, para irnos hacia arriba. Y que ese hierro más 2 se vuelve a hierro más 3. Y luego, al aumentar el pH con la cal, se vuelve hidróxido férrico, que es el que va a precipitar, ¿no? Ahora, por ejemplo, se han encontrado armaduras, ¿no? Espadas, armaduras de los antiguos caballeros medievales metidos en pantanos. Y han salido después de cientos de años, han salido igualitos, o sea, intactos. ¿Pero por qué? Es que al irse en el pantano es una zona, o en el fondo del pantano no llega el oxígeno, es una zona anóxica, prácticamente anaeróbica, ¿no? O sea, donde no entra oxígeno, es una zona totalmente reductora. Entonces, el hierro no va a estar ni como más 2 ni como más 3, sino va a buscar ser hierro sólido. Por eso es que se mantiene. Pero apenas se encuentra con el aire, que ya le da una zona oxidante, comienza a generarse óxido en el hierro, ¿no? Y si queremos que se oxide más,
elevamos eso aireando o agregando algún oxidante, ¿no? Pero vamos a ver que de lo más barato y que se trabaja en las minas es airear. Entonces, aireamos para oxidar, se va arriba, el potencial aumenta y vamos hacia la derecha aumentando el pH con la cal. Entonces, esa es la ruta del tratamiento. Ese es el tratamiento convencional y que tiene su respaldo en el diagrama Purwitz, ¿no? Pero vemos también, por ejemplo, el cobre, igualito, ¿no? Miren, el cobre está como cobre más 2, ¿no? Entonces, si yo quiero que el cobre precipite, tengo que ir hacia la derecha, por ejemplo, para que se vuelva hidróxido de cobre. O puede ser óxido también. O sea, puede precipitar como hidróxido o como óxido. Entonces, los metales pueden precipitar como hidróxido o como óxido, ¿no? O si hay arsénico, por ejemplo, miren, tenemos que buscar que el arsénico esté oxidado, o sea, vamos hacia arriba lo máximo que podamos, y también le elevamos el pH. Entonces, de tal manera que se vuelva arseniato. Ese arseniato con la cal que tiene calcio reacciona y precipita. O sea, con este método de airear, oxidar y aumentar el pH, matamos 3 pájaros de un tiro, como se dice, ¿no? Neutralizo la acidez, neutralizo la acidez y genero el medio adecuado para que los metales pesados precipiten y genero que el arsénico también se oxide y precipite también. Entonces, claro, usted mira, pero entonces, ¿por qué se usan hoy en día, en algunas plantas usan también la famosa ósmosis inversa, la ultrafiltración, la ósmosis inversa, si eso es suficiente? Lo que pasa es que también sabemos que este método tiene un porcentaje de remoción. Puede remover más del 95%, pero para algunas normativas, sobre todo aquellas mineras que están muy alto, por ejemplo, y que tienen que vertir a inicios de ríos, lo que se llama cabeceras de cuencas, las normas son más severas, son normas más exigentes. Entonces ya el tratamiento convencional muchas veces no es suficiente. Tienen que ver otros tratamientos o con lo que yo le decía, complementar con una UF, una ultrafiltración o una RO, una osmosis inversa, ¿no? Entonces, pero eso ya es parte del tratamiento terciario. Aquí, por ejemplo, podemos ver las etapas, ¿no? En una pilotera que trabajamos hace un tiempo en una minera que no puedo decir por razones de confidencialidad, ¿no? Siempre trato de poner algunas fotos de mi experiencia cuando expongo un tema. Esta es una de ellas, ¿no? Y le he puesto algunos números para ver la secuencia. Ahí, por ejemplo, para evitar bombear, aprovechamos las diferencias de altura, ¿no? En el número 1, por ejemplo, ¿qué cosa se está dando? La alcalinización, o sea, estamos ahí dosificando cal en la pilotera. Esto no es una planta real, es una pilotera, o sea, es una planta en pequeño que tiene una similitud dinámica y geométrica con la planta que vendrá después, para que en base a eso se haga la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y luego se construya recién la planta, ¿no? La oxidación con aireación, aquí ya se da en este número 2. Luego de eso ya se agrega floculante, ¿no? Para que se pueda aglomerar las partículas, ¿no? Y este 4 se está usando como clarificador, como sedimentador, ¿no? Tiene, acá no se nota, pero tiene una base cónica, ¿no? No se nota que lo está tapando, y para que puedan caer los sólidos, ¿no? Y acá, bueno, tiene en 5 hay un ecualizador. ¿Por qué el ecualizador? Con lo que yo le decía, muchas veces llegamos acá a pH 10, por ejemplo, ¿no? 10 o pH 9, pero la norma indica que el agua tiene que ser con un pH máximo de 8.5. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que ya está acá, ¿no? Con un ácido diluido, ¿no? Generalmente al 10%, clorhídrico, sulfúrico, se va dosificando para poder bajar el pH a que al menos esté en 8.5 y pueda cumplir con la normativa, ¿no? O sea, el tratamiento me obliga a ir de ácido a muy básico para que pueda precipitar bien los metales, pero una vez que ya los separé a los metales, después de la sedimentación, eso no lo puedo hacer cuando está sedimentando, porque si yo hago eso, voy a hacer que los metales que estaban precipitando se redisuelvan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En cambio, una vez que ya los metales los separé y tengo agua clarificada, entonces una situación para cambiarle el pH que pueda ser vertida al río, por ejemplo, entonces lo que hacemos es llevarlo al pH que la norma indica, ¿no? Y luego, inclusive en algunos casos, se pule, ¿no? Haciendo una filtración o incluso se utiliza la absorción con carbón activado para poder retener algunos metales que puedan estar disueltos y que me ayude a remover un poquito más, ¿no?
Ese es, por ejemplo, un tratamiento convencional en pilotera. Ahora sí, cuando ya hablamos de los tratamientos con HDS, ¿no? Bueno, primero analizar que en el tratamiento convencional yo le decía que el óxido de calcio, que es el que le venden a la mina, en una planta aparte, una planta más pequeña, con el agua, lo convierten en hidróxido de calcio. Y esto es lo que dosifica, ¿no? Y ahí los metales que están, el sulfato, el calcio y el OH, porque esto también se disocia en calcio y OH, y el agua van a formar el hidróxido del metal, que es el que va a precipitar, el sulfato de calcio, que también precipita en forma de sulfato de calcio hidratado, ¿no? O sea, también me ayuda, hay una cuarta cosa, o sea, este proceso también me ayuda a precipitar sulfato, porque cuando el sulfato se encuentra con el calcio, tiene un cierto KPS y va a ayudarle a precipitar. Entonces, eso también es algo muy interesante que hay en este tratamiento. Bueno, ahí está la coagulación floculación, que la pueden ver cómo se forman los flocks y van a ir cayendo. Y la separación sólido-líquido, que algunas veces se usa sedimentadores, pero en muchas mineras también usan las famosas pozas, ¿no? Por ejemplo, que es una poza donde vean el agua, donde le haces perder velocidad con estos tabiques y el agua va pasando, ¿no? Va empozándose y va haciendo que los sólidos también se vayan al fondo y se va clarificando. Es algo que muchas minas apelan también a esto, ¿no? Otras apelan a los sedimentadores, como vemos por acá, ¿no? Bueno, y ya entrando al drenaje hacia mina, en cuanto a su tratamiento con HDS, ¿qué cosa ocurre en el HDS? Si usted se da cuenta, es muy parecido al tratamiento convencional. Aquí está la cal, que se está dosificando, pero hay algo, mira, antes de que la cal entre al reactor donde va a haber la neutralización y la oxidación que se hizo en el tratamiento convencional, en el tratamiento convencional hemos dicho que hay un sedimentador, una separación sólido-líquido, donde se forman lodos. Entonces, esos lodos, parte de ellos regresan aquí y se mezclan con la cal y agua, forman una mezcla, que esto es lo que recién va a ingresar aquí a encontrarse con el drenaje hacia mina que yo quiero tratar. O sea, quiere decir que los lodos los hago recircular. Hay un regreso de los lodos que se va a encontrar con la cal, se va a encontrar con el agua, y lo que van a hacer es, digamos, también neutralizar y oxidar, pero al haber lodo va a ayudar a que la separación sólido-líquido sea más eficiente. Los lodos que se formen se van a impregnar sobre el lodo que ya está formado, van a formar un núcleo, digamos, de floc de lodo, y sobre él se va a formar más lodo y va a haber una separación mucho mayor de metales que la que había. Esto eleva más o menos, si yo tenía que en el proceso convencional tenía un 95%, con este tratamiento al recircular el lodo puedo llegar hasta un 99%, o incluso un poquito más, ¿no? 99.2, 0.3. Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante esto, por ejemplo, este tratamiento del HDS o de la alta densidad? Porque los lodos son de alta densidad, son lodos más compactos, más pesados. Entonces, también a la hora de hacer la separación del líquido caen más rápido. Y eso también ayuda a que el sedimentador ya no tenga que ser tan grande. Ayuda a ahorrar costos también cuando se va a poner la planta, se va a montar la planta en cuanto al sedimentador. Usted sabe, cuanto más grande es un sedimentador o un reactor o un tanque, cuesta más. Entonces también ahí eso ayuda a un ahorro de costos. ¿Por qué? Porque miren, la velocidad de sedimentación es mucho mayor que la de algo convencional. ¿Cuánto es la velocidad de sedimentación? De 0.8 metros por hora. O sea, una hora baja casi un metro, ¿no? 80 centímetros, ¿no? Esa es una buena velocidad de sedimentación. Tiene concentración de sólidos entre 6 y 30%, ¿no? Las densidades altas se obtienen con suficiente hierro. Y eso sí, para que el HDS funcione, el agua, el drenaje de mina tiene que tener un alto contenido de hierro. Esa es una característica. Si por A o B motivo, por alguna situación, en lluvias, por ejemplo, a veces se diluye mucho el hierro y no hay la suficiente concentración de hierro, el HDS no va a ser muy eficaz. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, pues algunas mineras, por ejemplo, usan el HDS normalmente, pero cuando hay época de lluvia, prefieren usar solamente el tratamiento convencional, porque en época de lluvia, al diluirse mucho el hierro, no es muy eficaz, ¿no? Entonces, acá la concentración del hierro, ¿no? La concentración del hierro tiene que ser mayor a 3 veces la suma de la concentración del cobre, del plomo, del zinc y de los otros metales, ¿no? Para que tenga una buena eficiencia este HDS. Los drenajes, como ya saben, varían su pH entre 2 y 6, ¿no? O 2 y 4.
En realidad el problema comienza con 4.5, ya le dije, ¿no? Pero en época lluviosa muchas veces no hay el suficiente hierro disuelto, lo que le decía, y no funciona igual, ¿no? El caso más conocido en el Perú es el del túnel Quismin, que es una planta de HDS, ¿no? Y sus lodos no superan, por ejemplo, el 6% de sólidos, o sea, tienen un porcentaje de sólidos del 6%, ¿no? Eh, Nosotros cuando aplicamos el HDS del 6% podemos llegar incluso hasta el 40%, o sea, hay una elevación de la cantidad de sólidos en el lodo que se forma mucho mayor. Y eso es algo interesante en este tratamiento y eleva la remoción de los metales pesados, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, de la planta que hablábamos en el video también de Chinalco, cómo estaba el agua residual, ¿no? Y cómo está ahora, ¿no? El agua, perdón, cómo está el agua del río contaminada y cómo está ahora esa zona donde ya no hay esta contaminación del túnel Kismin, ¿no? Gracias a esta planta inaugurada el año 2010. Bueno, ya hay algunas variaciones que se ha hecho el HDS, ¿no? En este caso, por ejemplo, por eso dice acá, mejorando el HDS, el tratamiento NSD. El tratamiento NSD es el llamado neutralización y coagulación dinámicas. De ahí viene el término NSD. Es muy parecido al tratamiento HDS. Si usted ve acá, por ejemplo, aquí está el aire, se airea, se agrega cal, hasta ahí va muy parecido a lo que se trabaja. Y luego el floculante, se genera un lodo y el lodo sale. Acá no recircula el lodo. Entonces dice, ¿y qué? Entonces, ¿cuál es lo interesante acá? Que se ha visto que también se puede usar para ayudar a que el lodo que se forme sea un lodo de alta densidad, pulpa de relave, ¿no? O sea, el relave tiene una pulpita que es la parte sólida, se hace pasar por un hidrociclón y por acá, pues por encima, por acá vienen las partículas más gruesas, más pesadas, y las más finitas que van por encima entran aquí y se juntan con el drenaje hacia mina. Entonces, parte del relave se está utilizando para el tratamiento del drenaje hacia mina, ¿no? Y en este caso se ha visto resultados mejores incluso que los del HDS, ¿no? Por ejemplo, miren la velocidad. El otro era 80 centímetros por hora, o sea, casi 1 metro por hora, ¿no? Que es una buena velocidad de sedimentación. Pero esto es mucho mejor, 18 metros por hora. Rapidísimo sedimenta. Entonces, por eso es que el sedimentador llega a ser 6 a 10 veces menos en tamaño en estas plantas de HDS. Las densidades de los lodos van entre 30 y 65%, ¿no? O sea, son mucho más altas, ¿no? El porcentaje de sólidos, ¿no? Y lo interesante, que no depende de que haya mucho hierro, no depende de que haya resuelto. O sea, se podría usar toda la época del año, haya lluvia o no haya lluvia, ¿no? A diferencia del HDS, que tiene esa limitante del hierro, ¿no? Y sus resultados demuestran, por ejemplo, que esto mejora si usan los famosos sedimentadores de cono profundo, ¿no? Que son unos sedimentadores que tienen la base cónica mucho más estirada, mucho más profunda y que ayudaría a que compacte ese lodo, no solamente se genere rápido, sino que si le das un poquito más de tiempo, compacte más y entonces se deshidrate más también, ¿no? Que es la idea. Y bueno, y comentarles también que hoy en día se está haciendo pruebas, ¿no? No es el tratamiento principal, pero se está haciendo pruebas para terminar los tratamientos después de hacer un tratamiento HDS, por ejemplo, hacerlos pasar por estos humedales artificiales, conocidos como los famosos wetland, ¿no? Que ayudan a hacer un tratamiento eh, final, terminar, pulir, ¿no? Si, por ejemplo, yo tenía 30 miligramos por litro de hierro, por poner un ejemplo, y tenía que llegar a 1.5 y llego a 1.8, me falta un poquito más, este tipo de tratamiento ayuda. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que cierto tipo de plantas, estos tipos, por ejemplo, los juncos, la totora, tiene una particularidad, ¿no? No es que remueva el metal, sino que lo acumula en su cuerpo. Lo acumula en su cuerpo, eso se llama bioacumulación, ¿no? Y eso luego se somete a incineración, ¿no? Ya que es un producto tóxico, peligroso el que se tiene en en ese tipo de plantas que se han acumulado a lo largo de los tiempos de tratamiento, ¿no? Que se han podido dar. Bueno, eso es, digamos, lo que quería justo en punto terminado. No sé si hay alguna pregunta, ya Juliana me indicará.
Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia. Vamos a tener estos últimos minutos para ver si es que hay alguna duda o consulta por parte de los asistentes. Estamos ya activando la opción del micro y el chat para que así puedan tener este espacio de intervención. Aprovechamos también estos últimos minutos para invitarlos a revisar nuestra página web, sebaacademy.edu.pe, en donde van a encontrar toda la información de la especialización de tratamiento de aguas en el rubro minero que estamos iniciando el 22 de noviembre. Allí también encuentran nuestros canales de atención por si requieren el soporte de algún asesor de ventas. Ok, me parece que no hay preguntas, entonces con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero, por toda la información que nos ha compartido. Ha sido un muy buen contenido de valor y también a modo de brindar un adelanto de lo que va a ser la especialización que iniciamos este mes. Muchas gracias también a todos los participantes y esperamos verlos en la especialización. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias y hasta otra oportunidad y espero verlos en la especialización a todos. Cuídense mucho. Nos vemos.